lunes 27 de mayo. ¿Qué tal, amigos y amigas? Tengan todos un excelente inicio de semana. Gracias por acompañarnos e informarse a través de los medios comunitarios de Corape. Qué gusto es encontrarnos cada día por este espacio. A medida que avance la mañana, les voy a ir compartiendo varios detalles que se en este lunes inicio de semana. Pero antes vamos a desarrollar la entrevista del día y para ello nos acompaña la académica Caroline Ávila para hacer un análisis del informe de la Nación del presidente Daniel Noboa. Doctora Ávila, ¿cómo está? Buen día. Gracias por acompañarnos en los medios comunitarios de Corape. Muy buenos días. Un saludo cariñoso, Elba, a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando desde Cuenca. Un abrazo con todo cariño. Gracias por acompañarnos. Tras el informe a la Nación del presidente Noboa, que duró cerca de media hora, las críticas y comentarios no se han hecho esperar. Hay quienes apoyan la gestión y sostienen que en 6 meses ha logrado mucho, y quienes señalan el presidente presentó un país que no existe. ¿Cuál es su impresión, este análisis? En primer lugar, me parece que hay una mirada que puedo hacer desde la comunicación política, que es mi ámbito de gestión, en el que existe un evento sumamente importante que es el informe a la Nación. Comunicacionalmente hablando, es de los de mayor oportunidad que tiene un gobernante para poder hacer un ejercicio no solo de rendición de cuentas, que es lo que se supone que debería ser este momento, sino también de instalación de agenda. Me parece que el gobierno ha intentado hacerlo a partir de este concepto de ser el Ecuador que resuelve. Y digo esto que llama la atención porque ha estado solo 5 o 6 meses y es poco tiempo como para presentar resultados y ha hecho un esfuerzo en hacerlo. Al intentar hacerlo, ha caído en la trampa de la imprecisión. Y, por supuesto, hoy en día, frente a tanta información disponible, quizás no necesariamente oficial o gubernamental, pero que existe acceso, las verificadoras como Lupa Media, Ecuador Chequea y los mismos medios de comunicación en general se han encargado de ir desmenuzando algunas de las cifras y presentando a su vez los errores, las imprecisiones que el presidente ha tenido en su muy escueto informe de labores, si es que consideramos solo lo que él dijo, pero también recogiendo los 4 videos de 2 minutos cada uno aproximadamente, en donde se encuentran las cifras precisamente que han sido sujetas de contrastación, de validación. Diremos que hasta cierto punto esta intención de demostrar que este es un Ecuador que resuelve, que fue parte de la idea de la estrategia comunicacional, queda un poco ambiguo, queda un poco en el aire, porque recibe la crítica, sobre todo de la prensa de opinión, la prensa más profunda, pero en cambio en la otra estrategia, que es la digital, que es en la donde se siente más cómodo el presidente, a partir tanto de la viralización de estos Noboas, de presidentes Noboas de cartón, del uso de estos trends como de los golpes de gestión, diremos así, ¿no es cierto?, con lo que hemos visto en los videos, tanto de él, de su esposa Lavinia, de los ministros, y además ministros influencers, como en el caso de Andrés Kushmer y otros más. Son temas que sí logran circular y tener sobre todo un enganche orgánico, que ese es, diremos que el plus, ¿no?, que tiene este efecto y esta iniciativa que tuvo el gobierno o la Secretaría de Comunicación o los asesores externos, vaya usted a saber por dónde se mueve ese tipo de ideas comunicacionales, que terminan dándole, al menos en el primer round del post-informe, que fue el sábado, una mejor favorabilidad. Ahora viene justamente el desafío más grande, que es instalar en la conversación de la gente, en la agenda de la semana, el hacia dónde va este Ecuador que resuelve. Por lo pronto, habrá que ver si es que el gobierno logra hacer una mejor contrastación de sus propios datos entregados el viernes pasado. No le está yendo muy bien en esa sumatoria. Habrá que ver qué pasa después. Usted ha señalado que el informe a la Nación se presenta como una de las mayores oportunidades, en este caso, que tiene un mandatario para dar a conocer lo que está haciendo o también esos nuevos anuncios. ¿Cree entonces con todo lo que nos ha señalado de que se puede observar en el informe a la Nación del presidente Daniel Noboa, que él aprovechó esta oportunidad? En el contenido, no en el contenido del informe ni en el contenido de los videos, salvo quizá un detalle, que es desmarcarse de su contendor ya bastante caracterizado, aunque no lo mencione
públicamente, pero se entiende que está ahí el correísmo. Entonces, cuando, por ejemplo, hace los guiños respecto del lío contra México, cuando menciona que son justos los asambleístas que no están, pero que le dieron el voto a su agenda legislativa, o cuando dice que ha tenido que trabajar, digamos, limpiando toda la embarrada que han hecho los gobiernos anteriores. Entonces, está de alguna manera delineando, poniendo pinceladas a este concepto de el nuevo Ecuador que resuelve. Entonces, salvo esas líneas que de alguna manera quedan hasta cierto punto inclusive en la memoria de quienes escucharon, que siempre somos pocos los que nos mandamos todo el discurso, ¿verdad? Pero el resto no necesariamente está en la línea de presentar una agenda, de poner además elementos hacia futuro, medio patear una pelota para que siga jugando en una cancha. No hay eso. Hay ahora sí, yo creo que, y eso espero ver en estos próximos días, más declaraciones parecidas a las que dio el viceministro Torres el mismo viernes. Él, por ejemplo, mencionó que una vez que se han anclado ciertos hitos de gestión, como el de la seguridad, se debería comenzar a hablar sobre obra social y obra pública, poner el pie en el acelerador, ha dicho él. No lo dijo eso el presidente en el informe, por eso digo que hay como una suerte de doble discurso en ese sentido, como una doble estrategia. Una, la estrategia en la asamblea, en el hemiciclo, y otra, la estrategia en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, habrá que ver cómo evoluciona el ejercicio de la comunicación gubernamental para esta próxima semana. Pero volviendo a su pregunta, me parece que no hubo esa posibilidad, al menos no de parte del gobierno, de instalar una agenda para futuro. Y también le quería consultar, en este caso, en su discurso, el presidente Daniel Noboa hizo referencia a los asambleístas que no asistieron al informe de la Nación, que tenemos una revolución ciudadana que tras lo ocurrido en la embajada mexicana aquí en Quito, pues ellos se declararon en oposición hacia el gobierno nacional. También hizo referencia a la situación México-Ecuador. Estos mensajes que envió el presidente Daniel Noboa en su informe de la Nación tal vez nos dejan ver algo más, por ejemplo, que va a seguir esta relación tensa, por así decirlo, con los de Revolución Ciudadana, que también no va a existir esa disculpa por parte de Ecuador frente a lo ocurrido en la embajada mexicana, o qué nos dejan leer esto que mencionó el mandatario. Gracias. No creo que solo los mensajes. Me parece que si a los mensajes le añadimos el TikTok, el video que hizo para TikTok y creo que también para Instagram, unas horas antes, ¿no? Con el lloriqueo, el famoso a llorar a la llorería. Creo que está muy clara la caracterización de su adversario, incluso la denostación de ese adversario cuando menciona, ¿no? Que hay algunos que hasta piden castigos, ¿no es cierto?, refiriéndose a la acusación que la ministra de Trabajo le ha hecho al expresidente Rafael Correa, ¿verdad? Y por el otro lado, también pues precisamente en ese sentido se refirió a la ausencia de los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Yo aquí quiero hacer un paréntesis, porque lo he dicho también en su momento. Me parece que hay un error estratégico de la oposición de no saber en general, ¿no? Porque aquí meto a Construya, Revolución Ciudadana, quienes están tratando de ubicarse en ese renglón de la oposición, de no entender bien cuál es el juego político de Daniel Noboa, ¿no? Tratar de hacer una narrativa sin que tengan interlocutor, sin tener una audiencia, sin saber a quién le hablan, lo que está haciendo Construye, por ejemplo, me parece altamente peligroso porque desgasta mucho su propia plataforma y luego, por supuesto, va a quedar sin tener la posibilidad de interactuar o interpelar a quien está en este momento en su nicho, que es justamente la derecha. Entonces, creo que Construye perdió una oportunidad de ser mucho más tajante en el discurso de oposición, que es lo que hizo, incluso estando, ¿no? Porque ¿para qué estar si no luego vas a contrastar? Manda solo un posteo con un testamento
identificando las imprecisiones del informe, pero salvo uno de los asambleístas que dio un par de declaraciones muy interesantes, el resto no hubo mayor pronunciamiento, ni tampoco de María Paula Romo, ni nadie, ¿no? Entonces a mí me parece que allí le está haciendo falta a la oposición tener una mejor plataforma. ¿Qué es lo que hace el correísmo? El correísmo quizás tiene una plataforma más clara, por ejemplo, tienen sus 6 meses de farra como hashtag instalado desde el inicio del 24 de mayo, tienen inmediatamente después del informe de labores las 10 mentiras que también comienza a circular, sobre todo en ciertos voceros, Abraham Verduga, uno de ellos, en fin, pero ¿qué es lo que sucede? Primero, no están. El momento en que no están, se llevan la gratuita que el presidente le sacó, que fue una de las líneas más fuertes, además de en recordación. Segundo, al no estar, pierden la posibilidad de ser contestadores legítimos del ejercicio comunicacional, porque como no estuvieron, no tienen derecho a luego a hablar, ¿no? Partamos por ahí, es la típica conversación en lo político, o sea, primero tú escuchas y luego contestas, entonces no estuvieron, por lo tanto, ¿con qué autoridad luego ellos pueden inclusive rebatir el discurso político, ¿no? Se vuelve ahí una suerte de contradicción propia desde el debate político, ¿no? Y al no estar, tampoco mostraron con verdadera contundencia su rechazo como bloque. Otra cosa es el partido, las vocerías externas, pero como bloque creo que perdieron una oportunidad de poder ser más contundentes en su rechazo, en la posibilidad que tienen de refutar toda la información recibida. Luego, porque también este es un acto cívico, más allá de lo que les caiga bien o les caiga mal el presidente. Es un acto cívico que merece respeto, indistinto del corte ideológico de quien esté en funciones. Me parece que ahí fue un error de la bancada legislativa que debió estar, y con eso pues articular mejor el discurso de oposición, un discurso que en este momento de lo que estamos nosotros viendo está bastante disperso, porque intentaron interactuar, pero no fueron suficientemente orgánicos. Más orgánicos fueron los de los zapatos, por ejemplo. Intentaron permear con el tema de las 10 mentiras y, por ejemplo, lo que hace Lupa Media fue mucho más eficiente, sobre todo en el sector de los análisis, de la cobertura periodística, en donde hubo todavía inclusive mayor eficiencia en las vocerías periodísticas, en la agenda medial, más que de la vocería política, ¿no? Entonces, ahí nos damos un poco cuenta que la oposición que tiene Daniel Noboa no está debidamente articulada. Y eso, al final del día, termina beneficiándole al mismo presidente, porque es la única voz y es el único discurso que está penetrando con fuerza en las distintas plataformas. Entonces, luego echamos la culpa a los jóvenes que terminan votando por los TikToks. Lo que pasa es que es el único que les está hablando desde sus propios espacios de escucha, ¿no? Seguimos en esta entrevista con la académica Caroline Ávila y también consultarle. Si bien es cierto, es un informe atípico porque lo dio el presidente Daniel Noboa en sus cerca de 6 meses de gestión y precisamente algunos elementos que usted ha señalado, esta manera de comunicar a través de TikToks. En este informe se pudieron ver algunas figuras de cartón en unos puntos céntricos de la capital ecuatoriana. Se ha señalado que es una nueva forma de comunicar también en función del electorado y dirigida precisamente a los jóvenes. Y aquí, en este caso, consultarle, con todo esto que ha hecho el presidente Daniel Noboa de esta nueva manera de comunicar, sobre todo para los jóvenes, ¿puede ser que tal vez le dé ese punto extra para ir mucho más fuerte a unas elecciones de 2025, comunicacionalmente hablando? Yo me resisto a pensar en eso, por varias razones. La primera, una cosa es establecer esta incorporación de nuevas estrategias de comunicación en las plataformas de TikTok. Lo de los cartones y lo del baño de masas es lo más tradicional que hay en comunicación política. Eso no es nada del Nuevo Ecuador, eso es lo más tradicional que hay en comunicación política. ¿Ah? La caminata que hizo, la presencia de los empleados públicos de distintas provincias, los buses, en fin, toda esta participación en territorio sigue siendo política tradicional, muy a la antigua, así que ahí no hay nada nuevo, ¿sí? El hecho de que esté trabajando con estos reels en Instagram, en TikTok y tal, puede ayudarle a estar. La única ventaja que tiene es la ventaja de la presencia.
pero no tiene la ventaja del contenido. Y en eso, la única razón por la cual todavía está él, insisto, es porque los demás no están. Entonces, no es que esté haciendo un maravilloso trabajo comunicacional / político, no. Él está utilizando una herramienta muy superficial, pero como es el único que habla, es la única voz que en este momento pueden consumir de política los jóvenes, que es el error que los demás, las otras voces no están. Entonces necesitan estar para que los jóvenes en política en esa misma plataforma puedan hacer una contrastación. Entonces, no es que es una maravilla, ni quiero, por supuesto, para nada decir que lo que está haciendo está bien. Lo que pasa es que es el único que está y que está penetrando esta barrera del algoritmo hasta cierto punto porque lee mejor, diremos que los códigos y los lenguajes tiktokeros, que lo que está haciendo la oposición. Entonces, lo que corresponde en política es que la oposición lea de igual manera estos lenguajes, haga bien la decodificación y pueda entregar, la codificación y pueda entregar el contenido hacia este público que necesita prestar atención a más a una diversidad de voces y no solamente a la única que este momento le esté hablando. Por esa razón, termina siendo lamentablemente el reel de golpes de gestión o los zapatos de Terrenator, lo único que están consumiendo, pero porque nadie más le está hablando a ese joven. A eso quiero que quede bien claro, porque no vayan luego a decir que el analista ha dicho que está bien. No, es lo que hay, es lo que está pasando, pero del otro lado no hay nada. Lo que pongo yo, por ejemplo, es del 0 al -1. Es como estamos en este momento debatiendo la política, sobre todo en estas plataformas. Necesitamos más contenido político que sea crítico de lo que se está viviendo, de lo que se está debatiendo, pero en los códigos y en los lenguajes que puedan romper el algoritmo en esas plataformas, tanto de Instagram como de TikTok. Creo que eso es lo que está haciendo falta. Lo hubiese logrado mejor el presidente, por ejemplo, si le hubiese agregado más contenido a su discurso político en la asamblea, en ese hemiciclo, hablándole a estas personas que si bien es cierto no serán sus votantes, pero a través de ellos y de los medios de comunicación se está poniendo o debería ponerse el saco de presidente y los zapatos de presidente y no solamente de quien está en campaña. Por eso luego el titular que dicen que los zapatos pesaron más que el discurso, porque necesita hacerse cargo de una gestión que ya no se puede pasear únicamente vía trends de TikTok, que necesita en el mismo TikTok más contenido, más seriedad, por ejemplo, en las cifras que está presentando y sobre todo, a mi criterio, una agenda hacia el futuro. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Eso no nos ha dicho el presidente. Y esa parte del contenido político es importante ser entregada en un evento tan fuerte, tan comunicacionalmente de alto impacto como es el Informe de la Nación. Perfecto, doctora Ávila, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Muchísimas gracias por atender esta entrevista y por compartirnos también este análisis acerca del informe de la Nación del presidente Daniel Noboa. Que tenga un excelente resto del día. Igualmente, gracias. Hasta luego. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan